Buenos días, esto es AI Talk y hoy tenemos de invitado a Yago Suárez, amigo y experto en inteligencia artificial. Trabaja para Qualcomm, ha trabajado para diversas compañías dedicadas sobre todo a inteligencia artificial, computer vision, modelos matemáticos. Bueno, explícanos, Yago, muchas gracias por venir. Explícanos un poquito de ti, de Bueno, tu track record. lo primero, muchas gracias por invitarme al podcast. Es un placer estar aquí con vosotros. Como decías, yo soy Staff Machine Learning Engineer en Qualcomm. Trabajo sobre todo en la intersección de la inteligencia artificial con la realidad extendida. Qualcomm se conoce en general en el mundo del hardware por ser Justo. quien provee a la inmensa mayoría de dispositivos Android con el chip, pero también, por ejemplo, tiene una cobertura enorme en el mundo de la realidad extendida, prácticamente salvo las Vision Pro, está en todas las demás gafas de realidad extendida, y lo que, digamos, hacemos dentro de Qualcomm, la parte en la que yo estoy involucrado, es en la parte de software que corre sobre ese hardware, que también se distribuye, y que, digamos, potencia, ¿no?, la experiencia de realidad extendida pues con capacidades de inteligencia artificial para detectar dónde estás, qué estás haciendo, qué estás mirando, ¿no?, dónde están tus manos, qué objetos tienes alrededor, y un poco hacer que esa experiencia funcione, ¿no? Claro. Bueno, para los seguidores que nos escuchan, realidad extendida y realidad aumentada es lo mismo. Sí. El término al final es... Explícanos un poco, ¿cómo ves todo ese boom también de la realidad aumentada o extendida con el tema de inteligencia artificial? Porque hace 5 o 6 años, cuando empezaron Sí. con el tema de las Oculus y tal, parecía que iba a ser la panacea. Toda la industria de la moda se metió a crear estos entornos Sí. virtuales y tal, y parece que quedó como un poco en tierra de nadie, ¿no? Es verdad que yo personalmente me compré las Oculus, me pareció una experiencia que se quedó, sí, a las puertas de algo, pero no era para estar utilizándolas todo el rato. Y sin embargo, estando en Estados Unidos ahora menos de un año, probé las Vision Pro y me quedé Sí. obnubilado. O sea, es decir, la experiencia, la interactividad, muy fluido y tal. ¿Cómo ves? ¿Realmente crees que hay mercado en eso? Sí, sí, yo, a ver, creo que es un mercado que está creciendo. De hecho, si ves los números de facturación y tal, el mercado crece cada año, y yo creo que tiene potencial para algún día llegar a sustituir a las pantallas que tenemos en casa, la del ordenador, la del móvil y potencialmente la de la televisión también. Pero es verdad que si lo comparas con las expectativas que la gente tiene, el problema al final son casi siempre las expectativas. Expectativas. Eh, la cosa no ha avanzado tan rápido como se preveía, ¿no? Pero quiero decir, yo llevo en esto al final pues muchos años. Claro. Yo creé una empresa de realidad extendida, Shoya Software Development, hace 10 años. Entonces creíamos que iba a ser la panacea porque había una Claro. cosa que se llamaban las Google Glasses y todos creíamos que Bueno, aquello iba a ser me acuerdo del anuncio de las Google maravilloso. Glasses que parecía que era un dispositivo súper pequeñito y luego cuando salieron fue como un bloop. Exacto. Yo he estado trabajando con Mark Poliface, que es el director de Microsoft Research en Zurich, que es el que lideró en su día el proyecto de HoloLens, y ahora estoy trabajando en Qualcomm, y siempre he visto que el mercado cada vez pide más, tiene más casos de uso y tal, pero sí es verdad que siempre se ha tendido a sobrevalorar lo que puede pasar en un futuro, en un horizonte cercano, ¿no? Los próximos 5 años, todo el mundo piensa, oh Dios mío, vamos a tirar todas las pantallas que tenemos en casa, solo vamos a utilizar dispositivos de realidad extendida. Y la realidad es bastante diferente, ¿sabes? La Es más tecnología es de nicho. complicada, no es fácil de hacer. Yo lo veo, fíjate, precisamente en eso como más de nicho, más de una utilidad puntual. Pues, por ejemplo, dices, oye, pues me parece bien que las tiendas de ropa tengan su tienda Claro. virtual en la que tú te puedas poner esas gafas y entonces poder entrar, interactuar en tu propia casa y tal. Me parece muy interesante. O yo, una de las cosas que más me sorprendió de las Vision Pro fue mira, me quiero relajar y de repente, pam, estoy en medio de un bosque Sí, tranquilo, el sonido, todo. No, es una experiencia es increíble. increíble, ¿no? Sí que creo que el hardware debe evolucionar porque no es cómodo ni de llevar, ni de. Bueno, poner sí para una hora está bien, pero si dices, oye, quiero estar 4 horas viendo una película con esto, acaba siendo pesado Claro. tener las gafas encima. Entonces sí que creo que vamos hacia un muy buen mundo, pero cuéntanos un poco cómo es realmente la integración o cómo trabajas tú la Sí. integración de la IA con el, Claro, al con el tema de final, las. como comentas, ¿no? Es un problema muy complicado en el stack completo, desde el hardware Claro, hasta la experiencia de usuario. Todo en sí, hacer que cuadre y que encaje es muy difícil, ¿no? Y hay ciertas asperezas que son muy difíciles de limar si no utilizas inteligencia artificial. Por ejemplo, en la experiencia de usuario, si tú quieres hacer lo que se conoce como video see-through, ser capaz de ver el mundo que ven las cámaras, ¿no?, claro. proyectado en una pantalla, para que el usuario no sufra eso, no sufra con esa experiencia, lo que tienes que hacer es
con inteligencia artificial ser capaz de detectar muy correctamente todo el entorno, calcular muy bien la posición donde está la cabeza del usuario, donde está cada uno de sus ojos y mostrar el mundo exactamente como él lo vería, ¿no? Cosa que si lo haces con algoritmos clásicos es prácticamente No, y imposible. además se genera ese delay que a mí me ha pasado con las Oculus, que al final tu ojo procesa más rápido que la imagen que te están proyectando y tienes esa sensación de irrealidad. O sea, una de las cosas que yo siempre decía que no me gustaba de las Oculus, sobre todo para este tipo de experiencias de realidad aumentada, más que de los típicos videojuegos y tal, que bueno, pues para un ratito está bien, pero la realidad aumentada de poder proyectar una pantalla aquí y trabajar, que eso sí que me dejó loco. O sea, decir, dejo la pantalla aquí, me voy a 1000 kilómetros, vuelvo y la pantalla sigue ahí. O sea, esa es una cosa que... Entonces, ese tipo de experiencias sí que es verdad que estoy viendo que con la IA se están adaptando, pero ¿tú crees que realmente, aparte de esa adaptabilidad y tal, luego dentro de lo que es la experiencia de usuario, o sea, el crear cosas que se vayan adaptando a las necesidades? Pues, por ejemplo, si yo estoy habitualmente viendo películas, pues que me recomiende películas o que vea los espacios en los que estoy para posicionarme mejor las pantallas y todo eso. ¿Tú eso lo ves como factible? Yo ahí veo, hay dos cosas, digamos, ¿no? La primera es, bueno, los que llevamos años en esto lo hemos sufrido, es decir, la falta de materiales, la falta de experiencias inmersivas es muy heavy, porque crear contenido 2D para mostrarlo en una pantalla es más o menos sencillo. Crear contenido 3D para disfrutarlo en realidad extendida es muy complicado. Muy complejo. Entonces, ahí es donde entra la IA para poder, por ejemplo, capturar, dar una vuelta alrededor de esta mesa o grabar un vídeo de una mesa que tenemos aquí y virtualizarla de forma inmediata, ¿no? Y no solo eso, sino además pues, poder comprimir esa representación, enviársela a otra persona y que la use y subir esto, si eres IKEA, pues a tu catálogo o lo que sea, ¿no? Esa es una parte importante, cómo las herramientas ayudan ahí. Lo mismo pasa en diseño 3D con cómo animas a un personaje. Pues la tarea de animar a un personaje, los que hemos hecho esto, es muy complicado. Y a día de hoy hay herramientas de inteligencia artificial que le dices, quiero que este personaje ande y a los 5 segundos dé un saltito, ¿sabes? Pues lo hacen por ti. Y de hecho hay una cosa que los que hemos visto el mundo de los videojuegos desde cerca, ahora con el tema de la realidad aumentada nos damos cuenta y que precisamente estas herramientas de IA son muy útiles, porque lo que los jugadores de videojuegos no entienden es que muchas veces cuando el juego tiene una imagen, lo que no ves del personaje está totalmente distorsionado. O sea, cuando haces zoom, entonces claro, que todo tenga una realidad en sí constante, aparte del coste computacional que tiene eso, que es bestial, luego adaptarlo a que todo el rato tenga esa sensación de realidad es muy complicado. Sí, Entonces, sí, sí. para mí esa es una parte. Y la otra parte, que yo creo que no es menos, es, digamos, está escondida dentro de lo que hay en la realidad extendida, pero es también muy importante. OpenAI definió hace cosa de un año una serie de escalas, ¿no? De la inteligencia artificial, donde, digamos, los LLMs que hoy conocemos como ChatGPT, por ejemplo, son la primera de las escalas, pero luego hay otras escalas asociadas, pues, por ejemplo, son capaces de pensar y razonar, ¿no? Son capaces de actuar en un entorno controlado, como puede ser pues, tu sistema operativo o tu ordenador. Y una de las últimas escalas es lo que en inglés se conoce como el embodiment, ¿no? Ser capaz de entender el mundo 3D que nos rodea, entender lo que hacemos en nuestro día a día y al final ser capaces de ayudarnos con esa información, porque si una inteligencia artificial no vive en tu mismo universo, es muy difícil que al final pueda ayudarte de todas las maneras que te gustaría. De hecho, aquí vamos a un punto que es muy importante, porque al final el propósito de este podcast siempre es, como decíamos, desdemonizar la inteligencia artificial, darle ese punto positivo de la utilidad que tiene hacia el ser humano, ¿no? Y entonces esto enlaza un poco con esta paranoia constante que comentábamos antes de la IA va a llegar a la singularidad, va a ser capaz de tomar el control y dices, bueno, dentro de entornos controlados, la IA debe de tener ese tipo de control, y hablabas justamente de estas escalas. O sea, tú desde tu punto de vista, ¿cómo veis realmente esta situación? La realidad, ¿no? O sea, porque yo llevo 10 años de mi vida tratando inteligencia artificial y nunca he visto un caso de uso, y he tratado, igual que tú, con gente brillante, nunca he visto un caso de uso de algo que dices, no, es que se me ha descontrolado y lo he tenido que desconectar porque si no se iba a hacer con el control del mundo. ¿Sabes? No, oye, perdona, no existen eso. Es que la gente tiene que entender que todo lo que se programa está en entornos totalmente limitados de uso. Sí. Entonces, bueno, si quieres explicarnos un poquito. Sí, quiero decir, a mí me gusta, por ejemplo, mucho un poco la filosofía que tiene Geoffrey Hinton en esto. Geoffrey Hinton pues, es uno de los grandes padres de la IA. Es decir,
por una parte, la inteligencia artificial, como bien dices tú, trabaja en entornos acotados, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú la ejecutas, y yo creo que es importante también definir cómo de acotados, es un problema de seguridad informática al final, la Totalmente. mayoría de las veces. Al igual que si tú le dejas tu portátil a otra persona, ¿no? Ya está. Anthropic tiene una demo de hace cosa de un par de semanas en el que pues, fueron los primeros que dejaron que la inteligencia artificial controlase su portátil, ¿vale? Y claro, obviamente puede hacerte pues cosas que no te gustarían, como borrar ciertas carpetas o este tipo de problemas, ¿no? Es decir, pero al final se reduce a un problema de seguridad informática igual que el que puedes tener si le dejas tu portátil a otra persona. Si tú le das un espacio acotado a la IA en el que moverse, ¿no? Esto debe de operar en ciertos directorios, debe de tocar ciertos documentos y pedir consentimiento primero, es algo que es perfectamente. Exactamente, eso es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Que al final la IA no deja de ser un programa informático, por muy avanzado que sea, por muy natural que parezca, es un programa informático y tiene un objetivo. Tú lo programas para un objetivo y dices, oye, yo quiero que me ordenes todo el ordenador. Y dices, vale, perfecto, pero ¿qué me das permiso para que te borre y qué no Claro, me das permiso para que te borre, ¿sabes? efectivamente. Entonces, al final, si tú, aquí es donde está la mano humana. Si el ser humano crea una IA totalmente libre, totalmente autónoma, totalmente. Hombre, pues es como si dices, bueno, vamos a crear una bomba atómica para pulsar el botón a ver qué pasa, Claro, ¿sabes? y dejas que el botón se pulse de manera aleatoria, ¿no? Eso es, Entonces, bueno, pues no lo parece más. muy buena idea, pero tampoco es un problema difícil de resolver, ¿sabes? Ese es el Quiero tema. decir, Ese es yo, el tema. yo creo que siempre que se definan esas regiones, ¿no? En las que queremos dejar a la IA actuar con libertad, no es un problema, ¿no? Y aún así yo creo que, por ejemplo, a nivel regulatorio es un caso bastante claro, ¿no? Europa versus Estados Unidos. Bueno, estamos quedando Yo atrás, creo que claramente. el problema de Europa es que está sobreregulando e infrafinanciando Eso la es. inteligencia artificial. Estas palabras son de Macron, de Sí, hace sí, 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 un sí. mes. Em, Creo que es importante regular la IA, pero no antes de que sepamos lo que puede hacer o lo que no puede hacer, ¿no? Es decir, Es que coincidimos plenamente, macho, porque yo estoy harto de hablar tanto con políticos como con economistas. Tuve el privilegio de sentarme con Escrivá, que era ministro de sí, Digitalización de nuestro país, y te das cuenta que el miedo lidera la parte de los legisladores, ¿no? Entonces, claro, y yo lo entiendo, o sea, al final el ser humano actúa, todo lo que no comprendo me da miedo y por lo tanto si tengo el poder de limitarlo, lo limitaré por el miedo. sí. ¿Qué pasa? Que no se están dejando realmente asesorar por expertos como pueda ser tú o como pueda ser gente que trabajan con nosotros para decir, oye, mira, no, la IA a día de hoy puede llegar hasta aquí. Por lo tanto, la regulación tiene que ir pareja hasta donde puede llegar la IA. Es que si no, una de las cosas que a mí, como español y como europeo, realmente me apena, es que vamos a quedarnos Sí, sí. muchos años atrás. Sin ninguna duda. Y el problema es que este tipo de progresos, este tipo de saltos tecnológicos industriales, lo que hacen es que de repente veas como en China, ¿no? Que de repente salen coches con autopilot full eléctricos de 1000 kilómetros de autonomía con no sé qué por $30.000. Y dices, Y te ¿qué pasa diría yo aquí? que además es una buena oportunidad casi perdida, porque en realidad la cantidad de talento, no somos conscientes, pero la cantidad de talento que hay en Europa, de buenas universidades y de Pero que tenemos a los gente que mejores en el puede hacer mundo. cosas increíbles, es brutal. Es decir, no tiene casi nada que envidiarle a Estados Unidos, ¿sabes? El problema que nosotros tenemos, para mí el problema más serio del desarrollo de la inteligencia artificial en España y en Europa en general, es la infrafinanciación, ¿no? Totalmente. Desarrollar grandes modelos, bueno, del lenguaje porque ahora se lleva el Sí, lenguaje, pero también de visión o de cualquier otro ámbito, es costoso porque a día de hoy necesitas pues granjas de GPUs enormes y eso tiene un coste totalmente. y tal. Pero tenemos buenos ejemplos de gente que ha hecho esto con éxito. Por ejemplo, Mistral es una empresa francesa Sí. que ha entrenado modelos a escala muy grande, casi compitiendo con OpenAI en este ámbito, ¿sabes? Entonces, Totalmente. ¿por qué no se financian de manera masiva empresas como ella? No, y ahí tienes el ejemplo de Mistral, es muy claro. Mistral es la primera compañía a nivel europeo de temas de inteligencia artificial y, sin embargo, no llega ni a una décima parte de la valoración de Claro, OpenAI, que, claro. que siendo Mistral una compañía cotizada y siendo OpenAI una compañía no Sí. cotizada, tiene recursos ilimitados para hacer lo que quiera. Entonces, ¿cómo va a competir Estados Unidos, o sea, España o Europa con Estados Unidos si realmente no tenemos los recursos? Y este tipo de carreras la gente tiene que entenderlas. Es una cuestión de talento y pasta. Sí, sí, O sí. sea, Totalmente. no hay más, porque con el dinero acabas consiguiendo el talento y acabas consiguiendo Sí, también todos esos sí, sí. recursos de hardware para poder poner al servicio de las ideas de los europeos. Y sí, se da mucho dinero para
o sea, me hace mucha gracia, ¿no? Porque hablan de, no, los proyectos de el Neotec, el no sé qué, dices, ya, pero Sí, a los pero proyectos las que escalas llegan. del Neotec, Eso es a lo que me refiero, dices. ¿cuántos modelos puedes entrenar con eso? Es que volvemos a lo siempre, 10 dices, con no, el suerte. Neotec, dices 250.000 euros y un año de espera. Dices, bueno, primero, ya en un año en el mundo de la tecnología te puedes quedar totalmente obsoleto y esto la gente parece que no lo entiende, sobre todo los políticos, y por el otro lado dices, oye, 250.000 euros, pero tú sabes lo que hago yo, es que no me da ni para pagar a 2 ingenieros buenos. O sea, Eso una y dos, ¿cuántas GPUs puedes pagar con eso? bueno, ¿Sabes? ya Te hace olvídate. falta 8 para entrenar un modelo de lenguaje mínimamente decente. Pues Olvídate, no, es que no llegas. Entonces, claro, la escala realmente de esas ayudas claro, no va acorde con lo que se sí. quiere hacer. Entonces, bueno, al final nos encontramos todos los que estamos en la industria con que te tienes que ir fuera. O sea, y esto es una cosa Totalmente. que tienes que ir fuera a buscar el dinero, tienes que ir fuera a buscar el talento Yo y es creo que triste. ahí tiene que cambiar un poco el mindset de los políticos y de la gente que está aquí, porque venimos de un mundo, ¿no? de hace 10, 20 años, cuando empezó todo esto del emprendimiento, las startups tecnológicas y tal, en las que se creía que empezar tu startup tecnológica pues eran 3 frikis con un portátil en un garaje. No, es decir, la inteligencia artificial a día de hoy es un problema industrial, un Totalmente. problema en el que necesitas una inversión muy Importante. potente en tecnología para poder desarrollar cosas. Y en concreto la tecnología, pues ahora son GPUs, pero serán procesadores de tokens mañana o No, como y el día de sea. mañana serán problemas energéticos. O sea, Y porque al final. energía también. Energía, o Otro sea, es decir, problema. que es uno de los grandes retos que se están viendo hoy en día. Que dices, no, ¿cómo producimos energía? Bueno, pues Estados Unidos al final ha decidido que la energía nuclear es la solución a corto plazo para todo esto y en Europa, al contrario, nos estamos quitando la energía nuclear, que me parece muy bien, porque todo el tema de la energía verde es necesario por el tema de la contaminación y tal, y la radiación. Pero claro, dices, si hay unas necesidades, volvemos a antes, ¿qué queremos? Que Europa se vuelva un segundo nivel realmente dentro Total. del primer mundo y al final acabemos dependiendo. Todas estas políticas que dicen de no dependencia, Claro. aranceles para que no lleguen los productos de fuera, dices, ya bueno. Lo estás viendo ahora, ¿no? Con, con el nuevo resultado de las elecciones americanas, vamos a tener Totalmente. aranceles y vamos a tener aranceles sobre productos que usamos todos los días. Todo. Es decir, Microsoft, Google, todos Totalmente. estos servicios son, digamos, bueno, de la explosión, ¿no? Del boom de las .com y la nube Totalmente. de hace 10, 20 años, pues ahora mismo dependemos económicamente de Estados Unidos en eso. ¿Qué va a pasar en 10, 20 años? Bueno, pues que habrá un nuevo Google, un nuevo Microsoft, pero en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Y que tal vez también dependamos, ojalá que no, pero de Estados Unidos. Es que a nivel estratégico y político no tiene ningún sentido. Yo muchas veces lo pienso y digo, yo no sé si no se está entendiendo la circunstancia o el impacto real productivo y positivo de la Claro. inteligencia artificial y por lo tanto, bueno, pues van pasando este tipo de cosas. Pero bueno, y cuéntanos ya un poco por último que cómo ves los próximos 10 años de la IA a nivel de Qualcomm. Bueno, yo creo que son muy prometedores, desde Sí, luego, ¿verdad? ¿sabes? Bueno, Qualcomm está metido en diversas, digamos, la IA se integra en Qualcomm de diversas maneras, ¿no? Por una parte está la parte que yo hago, que es todo lo relacionado con realidad extendida, que ya hemos hablado de eso, pero digamos que Qualcomm tiene una versión también un poco más holística de la inteligencia artificial y es que todo lo que conocemos a día de hoy en inteligencia artificial corre normalmente en la nube, ¿vale? Exacto. En máquinas de AMD o Nvidia. Solo hay 2 proveedores que hacen esto de manera Más suficiente. envidia que AMD, te diría yo. Sí, sí. Y al final, esto es un factor limitante para muchas aplicaciones, ¿no? Porque tienes que pagar un servicio en la nube que es costoso, las GPUs no son baratas y eso causa problemas de escalabilidad. Bueno, tú y yo lo hemos visto Sí, en sí, sí. algunos proyectos pasados y tal. Entonces, un factor determinante ahí en el que Qualcomm está empujando muy fuerte es en ser capaz de ejecutar en tu propio dispositivo, ya sea teléfono móvil o portátil, muchas de estas inteligencias artificiales. Seguramente no serás capaz de correr el modelo más grande disponible, pero con frecuencia tampoco lo necesitas, ¿no? Solo necesitas un modelo que sea suficientemente inteligente como para desarrollar tareas sencillas como escribir un poco de texto, corregir una presentación, este tipo de cosas. Y además, parte de esa computación, si no fuera suficiente, se puede llevar de forma híbrida a la nube, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente gran impacto en temas de inteligencia artificial será cuando podamos utilizarlo de forma rápida, fluida Y y local. con bajo coste en nuestros propios dispositivos, ¿no? ¿Y tú crees que eso, por ejemplo, porque hablábamos antes del tema energético, ¿no? Uno de los problemas que tiene el correr cualquier modelo de inteligencia artificial hoy en día es ese coste energético que tiene de procesamiento y tal. Yo es que
uno de los retos que veo aquí para Qualcomm precisamente es, vale, sí, puedo generar un procesador que sea lo suficientemente potente Claro. para correr todo esto, ¿cómo lo caso con la batería que tienen los Claro, teléfonos claro. móviles, ¿sabes? Bueno, de hecho es uno de, digamos, de los una de las grandes bazas que tiene Qualcomm, y es que en Qualcomm, bueno, la empresa es enorme, ¿no? Son Sí, sí. 50.000 personas, pero de las cuales un porcentaje muy importante está dedicado a hardware, y de ese porcentaje uno muy importante está dedicado a eficiencia en el hardware, ¿no? Gente que estudia, pues, qué operaciones a nivel de bit se pueden recortar en el procesamiento de, pues eso, una red convolucional para imágenes o un transformer para procesamiento de texto, para poder optimizar esto, ¿no? Y, por ejemplo, han logrado correr con un consumo de batería muy liviano modelos de 7 billones de parámetros, ¿sabes? En tiempo real en un teléfono móvil. Joder. Entonces, claro, ese tipo de cosas son impresionantes. Al final se trata de entender, digamos, es un proceso bastante chulo, porque parte del conocimiento, digamos, donde puedo aportar yo, que es en construir estos lenguajes y optimizarnos a nivel de software, a un conocimiento de middleware, de pues, gente que conoce el hardware y ve cómo casa el software en el hardware y adapta en el software. Eso ya te da un modelo que puede ser fácilmente un orden de magnitud Totalmente. más rápido que el modelo original. Y luego tienes a la gente de hardware que toman eso y todavía son capaces de hacer hardware ex proceso para ciertas vale. operaciones que son los bottlenecks Sí. en ese modelo. Y entonces todavía tienes otro orden de magnitud, con lo cual puedes llegar a 2 órdenes de magnitud de speed up sobre el modelo original, Bueno, que es bestial. esto realmente es lo que hace que Qualcomm sea hoy en día el número Claro. uno a nivel mundial de fabricación de hardware para teléfonos móviles y tal. Sin duda. Y Qualcomm no se plantea, nunca os habéis planteado realmente meteros en ese negocio de no solo de los procesadores para dispositivos móviles, sino más el tema de procesadores para el tema de inteligencia artificial Bueno, específico. sí. De hecho, Qualcomm lanzó hace un par de meses con Windows Copilot, con Microsoft, Lo vi. una saga de distintos portátiles que justo, digamos, el target es ese, ¿no? Son portátiles ARM, que es una Sí. arquitectura diferente a la arquitectura x86 de Intel, ¿no? Y, digamos, el beneficio que tiene ARM versus Intel es un mejor consumo de batería, porque el juego de instrucciones, bueno, es más Sí. reducido y tal. Y entonces, digamos, el cañón aquí es que esos portátiles de forma nativa soportan la inteligencia artificial de Copilot, ¿no? Y están optimizados a nivel Claro. hardware, middleware y software para poder correr de forma muy eficiente esas IAs y dar resultados rápido, y que aún así la batería te dure sus 6-8 horas, ¿no? La verdad es que con el tema de los modelos de lenguaje natural, que lo hemos hablado antes, a mí, si bien es cierto que todo el mundo conoce ChatGPT, Copilot está hoy en día también mucho en boca de todos, no, o sea, creo que hay una diferencia importante en el rendimiento entre lo que hace OpenAI y lo que hace Microsoft hoy en día, porque Sí. Copilot yo lo veía muy interesante para la integración con todo el environment de Microsoft de Word, Excel, PowerPoint, Eso. pero luego a la hora de la verdad no funciona realmente bien. O sea, en Excel, por ejemplo, es un desastre. O sea, es un desastre porque yo decía, joder, qué útil una herramienta que me pueda hacer macros, que yo le dé la orden y me lo cree todo y tal, pero a la hora de la verdad es que incluso con operaciones muy básicas se pierde, o sea, se pierde completamente. Sí, yo creo que más o menos creo que tengo una comprensión de por qué sucede esto. Y es el motivo propio de la existencia entre el acuerdo entre OpenAI y Microsoft, ¿no? Cuando Microsoft pone algo en producción, que lo va a usar miles de millones de personas, yo creo que se cuida mucho de caparlo en todas las maneras posibles, reducirlo y acotarlo. ¿Para no competir con transformación anticipada o qué? Bueno, para asumir la menor cantidad posible de riesgos, ¿no? Sí. Que es uno de los grandes problemas de las grandes empresas. Y es por lo que a veces dependen de empresas más pequeñas, pero mucho más ágiles, para poder sacar resultados rápidos. Claro, eso tiene riesgos enormes, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde han sacado OpenAI sus datos? Pues nadie sabría responder a eso, y probablemente la fuente de datos es algo que Microsoft no podría utilizar tal cual si quieren cumplir con una legislación completa, ¿no? Y sin ningún tipo de riesgo. Estoy de acuerdo, pero al final, con el tema de la base de datos sí, pero Microsoft tiene la capacidad de crear un entorno para sus herramientas que por lo menos funcionará más eficientemente para sus herramientas. Yo no te digo que a lo mejor en la interacción, en buscar cosas en Internet y ese tipo de cosas, vale, puedo entender que estén más capados precisamente a los acuerdos que puedan tener con Google y demás. Pero en el caso de oye, que me funciona, decir, oye, transfórmame
este documento de Word, corrígemelo, ordénamelo, hazme una presentación Sí. por PowerPoint con estas características, que sería lo útil, ¿no? Decir, ahora extráeme de todo este documento un historial, que me hagas un Excel para hacerme un business plan, que son donde realmente tú consumes las horas, que es para lo que para mí es interesante utilizar los modelos de lenguaje natural, que es, oye, hazme cosas que a mí me van a llevar 3 horas a hacer, No, házmelas en 2 minutos. totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y creo que al final lo veremos, estoy seguro de que llegará. Totalmente. Lo que pasa es que el deployment de estas cosas, cuando trabajas a grandes escalas, no es sencillo, ¿no? Me gusta una frase que dice que normalmente los humanos solemos sobrevalorar los efectos de este tipo de tecnologías Sí. a corto plazo y los infravaloramos a largo plazo, plazo. ¿no? Es decir, se pensaba que Internet era una red para compartir documentos y que, bueno, pues estaba bien y que podías compartir muchos documentos y eso era, y ahora a día de hoy pues es que puedes comprar lo que quieras cuando quieras y te llega a casa. Pero es que eso a baja escala Entonces, pasa en las empresas también. A nosotros, en uno de nuestros proyectos en Cardia, tú fuiste el padre sí, también de este proyecto conmigo, y empezamos con una cosa muy pequeña, muy específica, y de repente el proyecto empiezas a decirnos que la base de datos sirve para una cosa, no es que la parte de la segmentación sirve para otra, no es que esto para la cirugía, es que esto para no sé qué, claro, y tú mismo no eres capaz de dimensionar sí, a largo plazo qué es lo que está pasando. Ahora, yo sí que creo que el gran reto es obtener la información en tiempo real de las bases de datos, como puedan ser Internet y claro. tal, que es, bueno, lo que decía Google, ¿no? En una de las herramientas, dice, oye, es que nos estamos planteando que si todo el mundo empieza a utilizar ChatGPT o Copilot o Gemini Eso es muy interesante. como un buscador, ¿sabes? Entonces, ¿Cuál nuestro es modelo el de coste que negocio... tenemos que asumir nosotros? Eso es. Eso tiene mucho que ver con la distinción OpenAI / Google Microsoft, ¿no? ¿Por qué Totalmente. Google no ha puesto? Google tiene tecnología como la de OpenAI, o prácticamente Desde hace igual, años, ¿eh? desde hace muchos años. Sí, sí. ¿Por qué cuando buscas en Google no sale una inteligencia artificial por detrás que responda a tu pregunta? No es casualidad. El problema es que eso se puede hacer a una escala de, sí, pues 1.000 personas o 1 millón de personas, muy bien. Pero cuando De lo quieres 5.000 hacer millones, gratis no. para 5.000 millones, tienes un problema de escalabilidad. ¿Quién asume esos costes? ¿No? Pero mira, esto es una cosa que... Decisiones corporativas que pueden cambiar un negocio millonario a ser una ruina, o uno que es una ruina millonario. Ujú. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero entonces yo hubiera cogido y hubiera dicho, bueno, pues quien quiera una extensión de Google que utilice inteligencia artificial para que te ayude Sí, con tus sí, búsquedas, sí, sí. o que incluso que optimice tu buscador de manera natural. Dices, oye, ¿cuáles son los patrones de búsqueda de esta persona? ¿Qué les suele interesar cuando busca? Totalmente. Y entonces, a lo mejor lo que tú estás buscando normalmente está en la página 3, pues que automáticamente te lo suba al primer puesto. No tanto por los clics que le han hecho, o porque patrocinas, o porque pagas, porque en tu SEM y en tu SEO esté arriba tu página, sino por lo que el usuario realmente Totalmente. quiere buscar. Y yo te garantizo que si hace 10 años nos dicen que tenemos que pagar 10 euros por tener esa herramienta, Sí, sí, sí. o sea, se hubieran comido el mercado, ¿eh? Y estoy seguro de que llegará, ¿eh? Vamos, no tengo la menor duda de que, porque lo ves cuando pruebas las herramientas de OpenAI, el otro día estaba probando yo O1 Preview, es impresionante. Las cosas Yo lo que... utilizo en el día a día, ¿eh? Sobre todo, yo lo utilizo mucho a nivel programación. Es muy bueno Muy en bueno, ¿eh? programación. Para mí es Para depurar casi como... código. Es mejor que muchos estudiantes Sí. que yo he tenido. Totalmente. Entonces, es realmente impresionante y te deja un poco ver por dónde van a ir los tiros en los próximos años. Pero, claro, cuando quieres llevar eso a la escala, digamos, que tienen Microsoft o Google, pues salen problemas de escalabilidad que yo creo que no están resueltos a día de hoy, pero que van a resolverse en los próximos años. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Yago, y nos quedaría una última pregunta. ¿Qué es lo que crees que no va a pasar en el mundo de la inteligencia artificial con todo este barullo que hay? Bueno, adivinar el futuro es muy complicado, obviamente. Totalmente. Pero yo diría que tal vez si hay una cosa, ¿no?, que ha sonado mucho en los medios, que es esto de que las IAs tomen el control y que esto se vuelva pues una película de Kubrick. Al final, eso yo creo que no lo vamos a ver en un futuro inmediato. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial avanza y avanza rápido, pero no avanza a un ritmo en el que se pueda perder de manera inmediata el control. Y sin embargo, ¿por qué crees? Porque a mí me sorprende, y yo tengo mis teorías, ¿no?, que pueden ser conspiranoicas o no, pero, o más bien conspiranoicas desde un punto de vista económico, pero ¿qué crees que más allá de que los empresarios de la industria de la tecnología digan que esto sí que va a pasar, gente como, bueno, el otro día no me acuerdo quién fue, que es uno de los padres también de la inteligencia artificial, Sí. hablaba de que, oye, vamos a llegar a la singularidad, que ya estamos realmente muy cerca de la singularidad? O sea, ¿por qué crees que esa gente Sí. que sí que han parido la inteligencia artificial
opinan de esa manera. Hay un argumento que a mí me parece un argumento muy potente y es la diferencia entre una inteligencia natural, ¿no? Como la que podemos tener en nuestros cerebros, con lo que se conoce como una inteligencia digital, si quieres, ¿vale? Sí. Es decir, la diferencia es que nuestro cerebro al final opera en base a conexiones, es un mecanismo físico y entonces es muy complicado trasladar, digamos, los pesos de tu red de neuronas a otra persona, ¿no? De hecho, tenemos un sistema súper complejo en el que entrenamos a niños desde que prácticamente nacen hasta los 18 años para intentar transferir conocimiento a sus cerebros. Y aún así a veces no funciona muy bien. Sin embargo, con las inteligencias digitales funciona de forma completamente diferente, ¿no? Estos conocimientos se solidifican en bits de información que tú puedes perfectamente coger, copiar y replicar en otro lugar, ¿no? Eso hace que, digamos, no tengas que empezar desde cero con cada nueva persona inteligente que nace en el mundo, sino que puedas coger una red que ya es inteligente y añadir más inteligencia sobre ella de manera sencilla, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que motiva el miedo de esta gente o, digamos, son sus argumentos para apoyar eso. O sea que básicamente, como las redes neuronales digitales están creadas de manera homóloga sobre una misma base, sobre un mismo tipo de código de programación, entonces se pueden transferir de manera más sencilla Es y como mucho los más seres fácil humanos transferir al final escalar. somos parecidos, pero nuestro ser... Bueno, de hecho partimos de la base de que creemos que entendemos el cerebro humano y no tenemos ni idea. De hecho, es el órgano Qué del va. cuerpo del que menos se sabe. ¿Por qué? Pues porque si ya bien el corazón es el del que más se sabe y hay muchas cosas que no entendemos por qué ocurren, porque al final todo el cuerpo está conectado, pero es que el cerebro sí sabemos que hay neuronas, que son las células Sí, que sí. transmiten la información mediante pulsos eléctricos, sabemos más o menos cómo funciona una red neuronal en el cerebro, Sí. pero realmente no entendemos por qué tenemos en una parte del cerebro un registro y en Totalmente. la otra parte otro. Es una máquina extremadamente compleja. De hecho, es muy curioso porque hay gente que ha intentado hacer redes de neuronas analógicas. Es todo un campo dentro de esto del Neuralink. machine learning eficiente. Sí, no voy tanto por ahí, sino hay otras empresas que lo que tratan es de utilizar redes analógicas, Ajá. simplemente voltajes, ¿vale? Los pesos entre cada Sí. una de las neuronas son voltajes que se Sí, pueden sí. sumar y utilizar. Y claro, tiene una serie de problemáticas de ruido y de falta de reproducibilidad que son las mismas que vemos en el cerebro humano. Totalmente, Entonces, totalmente. eso hace que sea muy complicado crear redes de neuronas analógicas, ya sea con humanos o con inteligencia artificial sobre silicio, ¿sabes? Es una pasada y eso es la única frontera que a mí sí me da miedo. La reproductibilidad de redes neuronales para la reconstrucción de redes físicas Sí. porque al final, volvemos a lo de siempre, el día que seamos capaces de programar de manera artificial algo que se reproduzca de manera natural en el cerebro, Claro. eso sí tiene Sí, un peligro eso tiene un importante. impacto importante. Pero Oh. bueno, yo creo que es como al final todos estos campos biomédicos y todo lo que tiene que ver con estas cosas avanza lentamente. Yo creo que basta con ir observando, y de hecho lo diría para todos los Sí, sí, sí. avances en inteligencia artificial. Ir observando qué es lo que pasa, ir observando realmente cuáles son los riesgos, no los riesgos, digamos, que difunde la prensa, sino Sí, sí, los sí. realmente existenciales, e ir, digamos, acotándolos y definiéndolos en su momento. Sería súper interesante tener una base de datos donde todos los desarrolladores de IA fueran volcando a esos riesgos que se han ido encontrando individualmente en sus desarrollos para hacer una red compartida de información y que incluso ahí puedes coger y decir, vale, pues hacemos un sistema de filtrado de ya sabemos definir y eso serviría para regular, es decir, ya sabemos definir globalmente qué se ha ido encontrando todo el mundo y dónde Sí. hay que poner las barreras, Sí, ¿no? no es una mala idea y evitaría la especulación y el Claro, sobredimensionamiento. porque al final de este los miedo. legisladores podrían ir ahí y decir, vale, ya tenemos aquí ordenadito cuáles son los mayores riesgos que mundialmente todos los desarrolladores, desde un chico en su casa hasta el equipo de ingeniería de Qualcomm, se han encontrado y por lo tanto, vale, aquí pongo el límite. Y además sería homólogo para todo el mundo, con lo cual Sí, sí, eso permitiría que ya la competición fuera a ver quién es más inteligente. exacto. Entonces, eso a mí sí me gustaría. Me gusta la Pues propuesta. mira, es esa propuesta interesante. nos la quedamos y a ver si la desarrollamos Se la conjuntamente. propondremos a alguien. No, pero a Qualcomm no, ¿eh? A Qualcomm no, que queda grabado que esto es idea y propiedad intelectual nuestra. Oye, pues muchísimas gracias por venir, Yago, y nos vemos en otra charla de Atok en el futuro. Muy bien. Muchas gracias a Muchas todos. gracias.